Declaro, declaro prosperidad y no miseria. Declaro que rebose el aceite en cada una de vuestras tinajas. Declaro en el nombre del Señor que el rostro de Dios ha revelado en cada uno de ustedes y que Dios derrame mucha paz y derrame mucha salud sobre toda aquella persona por la que estuvieron orando. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes, mis amados hermanos. Y para mí es un placer estar compartiendo con ustedes hoy, de verdad que sí. He escuchado a las dos personas que han estado exponiendo, el hermano o el pastor La Chapelle, mi maestro, y creo que el hermano Saulo, si no estoy equivocado, y creo que es el hermano que que está hablando de anfitrión. Tremenda exposición, de verdad que sí, muy buena. Yo voy a tratar de hablar un poquito sobre el capítulo 3, aunque es bastante lo que se podría decir, pero vamos a tratar de ir resumiendo un poquito eh, para tratar de dar a entender más o menos algunas de las cosas que se tratan ahí. Creo que el hermano ya había leído del capítulo 3 del Génesis. Yo voy a leer solamente quizás dos versículos, el 13 y el 14. Y dice, entonces Jehová dijo a la mujer en el nombre del Señor, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto es interesante. Entonces surgen las preguntas. Primero es que, ¿quién era entonces esta serpiente? ¿Y quién era la serpiente realmente en el paraíso? Y como la parte que me toca es hablar de los mitos y leyendas, podríamos decir que las leyendas realmente son relatos populares, que a menudo tienen un origen histórico y también que son basados en hechos reales. Y los mitos son realmente narraciones tradicionales que se transmiten de generación en generación y están arraigados en la cultura y en la religión de una sociedad. A raíz de lo sucedido en el capítulo 3, algunos autores, y quizás en esta ocasión no podremos, no vamos a entrar a hablar en eso, solo lo hago como reseña. Algunos autores, por ejemplo, han hablado de que Dios, a raíz de la situación que sucedió en el capítulo 3, tomó varias medidas como una forma de mitigar la propagación del pecado. Entre una de ellas, podríamos decir que fue la expulsión del hombre del huerto. La número dos, que fue el diluvio. Y la número tres, que fue la confusión de las lenguas. Eso es básicamente lo que han hablado algunos de los autores. Pero en el contexto del capítulo 3 podríamos hablar de algunas posturas eh, y de algunas posiciones o posiciones de algunos autores. Por ejemplo, una de las posturas es que algunos defienden de que era una víbora auténtica, pero poseída con el fin de engañar a Eva. Eso proponen algunos. Y la respuesta o la contradicción a esta propuesta sería, si realmente la serpiente era un instrumento del diablo, como algunos podrían decir, ¿por qué entonces Dios la castiga a ella ah, arrastrándose sobre su vientre, en vez de realmente castigar al diablo, quien fue que causó que ella pudiera llevar a la mujer a pecar? Y entonces dejan como entrever y dejan la pregunta, ¿se dejó entonces Dios engañar también? Viene la segunda creencia o la segunda postura, y quizás esta es un poquito más común entre la mayoría de los lectores de la Biblia, y es que si la serpiente no era real, sino un símbolo del diablo, o que era un símbolo de Satanás. Este planteamiento choca un poco, pues en ninguna parte del Génesis se menciona al diablo. Entonces, ¿cómo podía el escritor del relato descubrir que se trataba realmente de él? El nombre diablo, como tal, Satanás diablo, no aparece en el Pentateuco completo ni en los libros históricos. Y lo más probable es que el escritor, cuando estaba hablando, o sea, ni siquiera estaba pensando de que podía haber sido el diablo. Otra postura también sostiene
de que la serpiente no es ningún personaje concreto, sino que es simbólico, eh, simbólico y general de los malos deseos y los placeres sensuales, y que el autor del Génesis habría querido decirnos que el primer pecado consistió en una transgresión de tipo sexual. Por eso la insistencia en que Adán y Eva estaban desnudos. Pero la forma de refutar esta parte de esta postura es simple y sencillo de que la respuesta a esto se cae cuando usted comienza a ver en el capítulo 1 y verso 28 donde Dios realmente bendice a la pareja. Eso quiere decir que no tendría que ver nada con eso. Y otro planteamiento sería de eh, que qué pecado realmente cometieron Adán y Eva en el paraíso. Popularmente se llegó a creer o creían de que habían comido del fruto prohibido y eh, el populacho nos enseña de que parte del fruto prohibido que ellos comieron y algunos presentan una manzana. O sea, presentan de que comieron del fruto prohibido y presentan una manzana. Y lo cierto es que la parte de la manzana fue un error de traducción y esto sucedió cuando la Biblia se tradujo al latín, que fue traducida por San Jerónimo. La palabra manzana en latín se dice malus y mal en latín se dice malum. Y como ellos comieron del fruto del malum, del mal, se puso que habían comido del fruto o del fruto del malus, que era manzana. Entonces, de ahí viene la concepción de que posiblemente era una manzana, pero realmente cuando habla, está hablando de que fue del malum, del fruto del mal. Ahora bien, Dios castigó, atormentó castigó a aquellos primeros, por ejemplo, a aquella primera pareja por comer de un simple fruto. Y entonces el asunto y la desobediencia y el problema vino por comer del fruto, entonces, ¿cuál había sido el gran problema? Entonces, el problema no fue una situación de desobediencia, sino entonces fue un problema gastronómico, porque él comió del fruto, tomando esa perspectiva. Pero ya hoy sabemos, mediante las investigaciones y todo ese tipo de cosas, que el fruto era un simbolismo y que la serpiente también era un simbolismo. Pero la serpiente era un símbolo de qué? ¿Cuál era el símbolo de la serpiente? Algunos autores como Miguel Pérez, en un libro hermosísimo, Tradiciones Mesiánicas en el Targum palestinense, y también Ariel Álvarez, que habla de quién era la serpiente en el paraíso, pero más Miguel Pérez habla diciendo de quién posiblemente era y hace una tesis basada en el capítulo 3 verso 14 del libro de Génesis. Y habla específicamente de, en este capítulo, se comienza, o sea, se manifiesta, se deja ver una batalla entre dos, que quizás más adelante vamos a estar explicando. Primero, entonces, vamos a entender el asunto de la serpiente. Hay que entender que la serpiente uh, podría representar un personaje o realidad, o tenía que presentar una realidad para los lectores de la época. O sea, el escritor el que está escribiendo, está poniendo algo, está escribiendo algo, está contando algo que era conocido para las personas de la época. Gracias hoy a la arqueología y algunos descubrimientos, como quizás más adelante hablemos de Ugar y algunos descubrimientos, entendíamos entonces, o podemos entender hoy, de que la serpiente era el símbolo de la religión cananea. Y al parecer, Moisés que está escribiendo, vamos a decir Moisés en esta ocasión, porque el Génesis o el Pentateuco según las altas críticas, no necesariamente se le atribuye a Moisés. Pero vamos a hablar de que Moisés, en esta ocasión, conocía perfectamente a cabalidad el culto de la serpiente. Que quizás más adelante voy a aclarar un poquito, no mucho por la falta de tiempo, pero si ustedes se ponen a dar cuenta, cuando él se presenta delante del faraón, lo primero que tiene es una vara y la vara se convierte en serpiente. Cuando pasa la situación en el desierto, las víboras lo pican, crean una serpiente y esta produce un efecto. Entonces ahora vemos acá que tenemos entonces parte de una serpiente. Pero ¿por qué era el símbolo de divinidad
de la religión cananea. Habían varias situaciones o varias características. La primera de ellas es porque esta tenía forma de otorgar la inmortalidad por el hecho de que cambiaba constantemente de la piel, garantizándole el perpetuo rejuvenecimiento. La segunda es que garantizaba la fecundidad, ya que vivía arrastrándose pegada a la tierra. Para los orientales, el ella vivir arrastrándose y pegada a la tierra, esto representaba a la diosa madre. Y la tercera es que ella transmitía sabiduría, pues la falta de párpado en sus ojos y vista penetrante hacían de ella el prototipo de la sabiduría y las ciencias ocultas. Por eso, ustedes pueden leer al principio en el libro, en el capítulo 3, dice el autor que la presenta como el animal más astuto. Entonces comienza dándoles cualidades a la serpiente. Entonces, esta característica hicieron de la serpiente el símbolo de la sabiduría y la vida eterna y la inmortalidad. Pero, ¿qué pasó con los israelitas y la religión cananea? O sea, ¿cuál era la intriga y qué pudo haberlo llevado a ellos? A quizás seguirla y comenzar a cambiar su convicción, ver todos los milagros, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios pudo haber hecho, todo lo que Dios les prometió, que lo que Dios hizo con ellos. ¿Por qué cambiaron toda esa convicción por una nueva perspectiva? No convicción, por una nueva perspectiva. Aquí viene el cuestionamiento de los israelitas basado en su contexto y basado en su sujeto histórico. Para los israelitas, el Dios que los acompañaba era el Dios de las montañas, de lo desolado, de los nómadas, que viajaba y se movilizaba junto con el grupo o el clan en ese momento, a fin de protegerle de los peligros. Era el Dios de los hebreos. Ese Dios era especialista en los problemas del desierto. Los ayudaba a encontrar agua, los guiaba para encontrar alimento y enviaba plagas contra los opresores y amparaba a su pueblo. Le quitaba, de día le ponía las nubes para que los protegiera del sol. Era el Dios, un Dios protector. Ahora, cuando vienen ellos y se vuelven sedentarios en Canaán, las cosas comenzaron a variar y a cambiar un poco. Eh, el pueblo entró en contacto con la población urbana, que era mucho más evolucionada y desarrollada. Conocían mejor la agricultura y vivían del fruto del campo. Conocían mejor la agricultura y vivían del fruto del campo. Mientras ellos andaban nómadas, caminando nómadas en el desierto, ahora vienen a una región que es totalmente agrícola. Y quizás voy a adelantarme un poco cuando Dios lo saca de Egipto, que lo lleva, le promete una tierra donde fluye leche y miel. No es verdad como la mayoría piensan. Bueno, una tierra que fluye leche y miel, ¿en qué sentido? Bueno, la leche va a fluir, pero tú vas a tener que levantarte a las 5 de la mañana a ordenar la vaca. Y la miel va a estar ahí, pero no significa que las abejas no te vayan a picar, así que va a tener que hacer un esfuerzo. Entonces, para ellos, o sea, entran a una población urbana que era mucho más evolucionada y mucho más desarrollada, conocían mejor la agricultura y vivían del fruto del campo. El dios de los cananeos era Baal y era el dios que proporcionaba lluvia, cosecha y la fertilidad en los campos. Y Acera era su esposa y según las creencias mantenían permanentemente relaciones. Y estas relaciones que ellos mantenían era para asegurar la producción de la tierra y de los rebaños y demás. Ahora, ¿cómo rendían culto a esas entidades? Ellos lo hacían mediante la prostitución sagrada. Al ser un pueblo agrícola, ellos pensaban que la fertilidad del campo y el éxito de la cosecha, su principal fuente dependía de la unión sexual de Baal y Acera, y que era necesario representar esa relación aquí en la tierra de una u otra forma. Así que ellos preparaban una especie de habitaciones junto al templo y allí los cananeos
se llegaban a las prostitutas divinas y al cometer el acto, ellos entendían que estaban haciendo una representación de sus dioses y estaban haciendo un sacrificio y estaban ofreciéndole a ellos para que la tierra continuara prosperando. Al ver esto y quizá era una nación, una población más próspera, entonces comienza la duda de entre los hebreos. Comienzan a dudar de que si su Dios Yahvé le fuera útil para las siguientes razones. Primero, era un Dios originario del desierto. Si era un Dios originario del desierto, entendería la lluvia, de los trabajos del campo, de la cría del ganado. Este que era un Dios solitario, sin esposa ni experiencia en la fecundidad, ¿podía este ayudarnos ahora en su tarea de agricultura? Entonces surge entonces aquí el cuestionamiento. Creo que habría que acudir a alguien con más experiencia, que tuviera más conocimiento con respecto a la cosecha. Entonces el pueblo comenzó a practicar la religión cananea. Pues esta religión era tan sencilla y tan fácil que no lo obligaba a ello a practicar justicia, el amor a los demás, el respeto al prójimo. Y solo le bastaba para satisfacer su Dios, solo le bastaba a llegarse y ofrecer sacrificio y llegarse a las prostitutas. En pocas palabras, Yahvé siguió siendo su Dios nacional, el Dios nacional de ellos, pero a la hora de asegurar la fertilidad del suelo y la regularidad de las lluvias, ellos se volvían a la serpiente, que era el símbolo de Baal. Entonces comenzó el pueblo a visitar sus templos, a participar de sus ritos y a llegarse a las prostitutas durante las grandes fiestas. Y por cierto, que eran todas las fiestas de ellos, eran relacionadas, todas eran relacionadas a la cosecha. Ahora, cuando entonces miramos y vamos al capítulo 3, entonces, en este capítulo quizás no necesariamente está refiriendo a los males de la sociedad que estaban ocasionando, o sea, en ese momento, o a los males o a estas dos personas, o culpando necesariamente a estas dos personas. No creo que haya sido la intención y pretendía el hecho de que estas dos personas fueron las culpables de esto, sino que él presenta este pecado como sucedió en los orígenes, es decir, a los lectores de ese pecado al seguir la religión cananea. O sea, el autor lo que está haciendo es básicamente un llamado al pueblo diciéndole, mira pueblo, te has desviado, te has dejado desviar y te has dejado seducir por la serpiente y todos sus placeres, que es el fruto prohibido. Y al tú dejarte seducir por la serpiente, por todo eso, te ha desviado del lugar de la dulzura, el huerto, que así se traduce el lugar de dulzura, te ha desligado del lugar de la dulzura y has seguido los deseos de la serpiente, lo que ella te está ofreciendo. Pero tengo para decirte que Yahvé, ella ahora mismo le está mordiendo en el calcañar, pero él le va a pisar la cabeza. Entonces, es como un llamado que el autor hace, o sea, un llamado al pueblo a volverse, a su origen, a la condición que tenía, a la forma en que vivía, donde estaba en comunión plena con su creador. Y voy a leer un comentario que hace Ariel con respecto al tema y dice, y quizás sea un reto para nosotros. Dice de la siguiente manera, dice, el autor del Génesis supo encontrar una respuesta a los grandes males del tiempo. Descubrió que la pobreza, las injusticias sociales, los problemas laborales, los dramas familiares de la vida misma del pueblo podrían ser distintos si no anduviesen detrás de aquella serpiente. Denunció así la inexcusable responsabilidad de la gente frente a las miserias que vivían. No era la voluntad de Dios la tragedia que envolvía a la sociedad, sino que se debía a los israelitas que habían volcado
hacia la religión de los cananeos. Peor aún, ellos no parecían percatarse ni ver la gravedad. La serpiente era una voz seductora que sin que nadie le diera cuenta, los llevaba a abandonar la ley de Dios, perdiéndose en el marasmo de la magia y en una religiosidad meramente exterior y ritualista. Hoy el Génesis nos invita a hacer una lista de los males que nos rodean y a tomar conciencia de que también en nuestra sociedad se está colocando una serpiente con voz seductora, habla a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestro gobernante, a nuestros dirigentes, para alejarlos de la ley de Dios. Mis amados hermanos, creo que el capítulo 3, vuelvo y le repito, Dios crea al hombre, lo pone en el lugar de la dulzura, en el lugar donde funciona bien. El hombre es un santo bien funcionando cuando está en el lugar de la dulzura. Y es un llamado del autor dándonos a entender a nosotros que debemos mantenernos nosotros en el lugar de la dulzura y mantenernos a nosotros donde Dios realmente nos pone a funcionar bien, que es en su presencia. Fuera de la presencia de Dios, somos santos mal funcionando. Para funcionar de manera correcta, es un llamado que volvamos de nuevo a estar en su presencia. Así, mis amados hermanos, los bendigo y que este día sea de mucha bendición para ustedes. Dios le guarde. Wow, que Dios bendiga grandemente al Pastor Santo. Interesantísima la interpretación y creo que ha dejado mucho en lo que pensar. Dios le bendiga, Pastor Santo, y bueno, esperamos tenerlos por aquí nuevamente. Temprano en la mañana busco tu dirección, conectada a tu presencia. Conexión directa. Temprano en la mañana busco tu dirección, conectada a tu presencia. Conexión directa.